¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, 26ª clase virtual de física, lunes 18 de mayo de 2020. Así los veo en el examen virtual, ya me los imagino, así estaban, o peor aún, porque ahí siquiera los está viendo el profesor, ni siquiera le está viendo la cara, yo no se los estuve haciendo, y así y todo, quién sabe cómo nos haya ido. Bien, entonces hagan un comentario en este video antes de las 9:05 para eh, tomar lista de presentes. ¿Ok? Vamos a comenzar con la revisión del examen, del tercer examen parcial, nuestro primer examen a distancia y del que sospecho que no salimos muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Primera pregunta del examen. Decía, 5 resistencias idénticas, ahí me falta un acento, se montan en serie, se conectan en serie, sobre una línea de 12 volts. Calcular la corriente que pasa por el circuito si las resistencias tienen los colores rojo, azul, marrón y plateado. Muy bien. ¿Para qué me sirven los colores? Pues seguramente ustedes ahí consultaron su tablita, su código, quién sabe dónde lo buscaron, ¿verdad? Pero bueno, se habrán dado cuenta que rojo equivale a 2 en la primera banda de valor, el azul en la segunda banda de valor vale 6 y el color café o color marrón en cualquier banda vale 1, pero como es la tercera banda, se multiplica por 10 a la potencia 1. Entonces, resulta que las resistencias son 2, 6 por 10 a la 1, es decir, 26 por 10. Y 26 por 10 son 260 ohms. Cada una de las 5 resistencias son de 260 ohms. Acá el color de la cuarta banda nada más es para fines prácticos y me da la tolerancia ya en un circuito físicamente. Para un problema teórico, los colores que importan son los 3 primeros. Muy bien. Si se conectan en serie las resistencias, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Como estas son todas idénticas, entonces multiplico 5 por 260 y me resulta que la resistencia equivalente del circuito es 1300 ohms o 1.3 kilo ohms. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica, ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia, es decir, 12 entre 1300 y da por resultado 0.0092 amperes. Esas son las respuestas del primer problema. El segundo problema dice 5 resistencias idénticas se montan ahora en paralelo sobre una línea de 100 volts. Calcular la corriente que pasa por el circuito si sabemos que cada resistencia vale 400 ohms. Y además me preguntan qué colores presentan esas resistencias en su código. Muy bien, si son resistencias que se montan en paralelo, sabemos que es 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5. Pero como son idénticas, entonces 1 entre RT es igual a 1 entre 400 más 1 entre 400 más 1 entre 400. Y todos tienen denominador 400, entonces me resulta que 1 entre RT es 5 entre 400. Le puedo sacar quinta y me queda 1 entre 80. Pero eso es 1 entre RT. Por lo tanto, RT me queda 80 ohms. Y ya sabemos que en paralelo la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias. Todas las resistencias aquí valen 400 ohms. 80 ohms es menor que 400. Muy bien. Ahora, la corriente. Bueno, pues la corriente igual se calcula
voltaje sobre resistencia, es decir, 100 sobre 80 es igual a 10 sobre 8, que es 1.25 amperes. ¿Y qué código o qué colores presentan estas resistencias en su código? Bueno, el primer color debe ser el equivalente al 4, y el equivalente al 4 es amarillo. La siguiente banda debe ser 0, y el 0 equivale al negro. Y tengo 40. Para lograr 400 tengo que multiplicar por 10, es decir, por 10 a la potencia 1, y ya vimos que el color café o marrón es 10 a la 1. Entonces 40 por 10 a la 1 son 400 ohms. Esas son las respuestas del segundo problema. El tercero: dada la configuración que se observa en el dibujo, calcular la fuerza que actúa sobre la carga Q2, sobre esta carga. Esta está fija. ¿Qué fuerza actúa sobre ella? Esta carga la rechaza porque son iguales. Entonces hay una fuerza, la fuerza 21, que es hacia abajo. Esta carga la atrae, es decir, la fuerza 23 es hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, utilizando la ley de Coulomb, vemos que F21 tiene un valor de 720 por 10 a la menos 3 newtons y es hacia abajo, según vamos a poner aquí nuestros ejes coordenados. Aquí va a estar el origen, entonces va a ser hacia abajo en el eje de las Y, va a ser negativa de alguna manera. Y F23, que me sale negativa, 90 menos 90 por 10 a la menos 3, va a ser hacia la derecha. Se va a sentir atracción hacia acá, entonces va a ser positiva. Va a ser positiva en mi eje de coordenadas. Recuerden que este signo que nos da la ley de Coulomb nada más me dice si es fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, la fuerza equivalente sería el cuadrado de esta más el cuadrado de esta raíz cuadrada. Y eso me da 725.6 por 10 a la menos 3. Y si esta fuerza va hacia abajo y esta va hacia acá, la fuerza equivalente está en el cuadrante número 4. La tangente del ángulo de inclinación respecto al eje de las X sería el valor de F21 entre el valor de F23. Esa sería la tangente y me da 8. Y el ángulo de inclinación sería el arco tangente de 8, que resulta ser de menos 82.87 grados. Este está como así, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, tengo tres cargas situadas en los tres vértices del cuadrado imaginario, y en el cuarto vértice se coloca una carga Q de 20 milicoulombs. ¿Cuál será la fuerza ejercida sobre ella? Bien, nuevamente, sobre esta carga, esta la atrae, va a ser una fuerza hacia la izquierda. Esta la rechaza, va a ser una fuerza hacia arriba. Y esta la atrae, va a ser una fuerza en diagonal, en esta diagonal, ¿sí? Así como por el tercer cuadrante. Bueno, entonces la fuerza 10, si esta es Q0, la fuerza 10 me resultó de menos 144 por 6 newtons. La fuerza 20, esta sería la fuerza 20, salió de menos 81 por 6 newtons. Y la fuerza 30 sería 90 por 10 al 6 newtons. ¿Sí? Ahora, vamos a
pensar en nuestro diagrama de fuerzas. La suma de fuerzas en X aquí estamos mal. La suma de fuerzas en X es, para X se toma en este sentido, es un cuadrado, entonces la diagonal del cuadrado forma 45 grados. Para X se toma el coseno de 45 grados. Es el coseno de 45 grados. Y para Y se toma el seno de 45 grados. Bueno, es el seno de 45 grados. ¿Ok? Entonces, aquí es coseno de 45 y aquí es seno de 45. Los valores están bien, lo que está mal es esto. Lo puse mal. Con lo que la fuerza resultante resulta ser de 209 por 10 a la 6 newtons. La tangente del ángulo de la resultante sería la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X, y eso me resultó 0.2845, y por lo tanto el ángulo de inclinación sería el arco tangente de 0.2845, que sería 15.83 grados. Como FR está en el tercer cuadrante, entonces no es un ángulo de 15 grados, no es un ángulo así como de 15 grados, está hasta acá, la resultante está hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumarle 180 grados a estos 15 que me salieron. Tengo que sumarle 180 grados para alcanzar el ángulo respecto al eje de las X y en sentido positivo. Entonces el ángulo no es de 15.83, sino de 195.83. No está en el primer cuadrante, sino que está en el tercer cuadrante. ¿Ok? Problema número 5. Calcular el número de átomos de helio necesarios para llenar un globo esférico hasta un diámetro de 30 centímetros a 20 grados centígrados de una atmósfera de presión. Bueno, la fórmula para una esfera, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cúbica. Sustituyendo los valores me sale 14.13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que esos son litros, 14.13 litros. La presión es una atmósfera y la temperatura debe estar en grados Kelvin. 273 más 20, 293. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, entonces N se despeja como PV sobre RT y me da el número de moles, 0.5877 moles, poquito más de media mol. Multiplicado por el número de Avogadro me da el número de átomos, que son 3.54 por 10 a la 23. Finalmente, un salón tiene dimensiones, un salón rectangular, tiene dimensiones 10 por 20 por 30. ¿Cuántas moléculas de aire se necesitan para llenar el salón? Igual a una temperatura de 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bueno, pues igual la temperatura hay que convertirla a grados Kelvin, la presión ya está, y el volumen pues es 3 por 2, 6 por 1, 6 por 10 a la 6 litros. 6 millones de litros es lo que tenemos que llenar. Entonces N resulta 249.425 moles de aire, y con eso 1.5 por 10 a la 24 moléculas. Muy bien.
No olviden mandar sus evidencias.